Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una cápsula más del programa de difusión que ha organizado el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley del tribunal publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de junio de 2021. Mi nombre es Raúl Aldo González Ramírez, soy secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal. El tema que nos ocupa el día de hoy es el juicio en línea. Ha quedado claro que en las cápsulas anteriores el objetivo. El objetivo particular es difundir, dar a conocer, hacer del conocimiento de las grandes novedades de la nueva ley del tribunal, utilizando un lenguaje sencillo, no tanto técnico, a efecto de que sirva no solo a la comunidad jurídica, sino a la población en general del conocimiento de los aspectos nuevos de esta nueva ley del tribunal. Les decía yo, el tema de hoy es el juicio en línea y el tema estará dividido en 4 grandes aspectos. Ustedes los pueden ver en pantalla. El primero es el de las generalidades, donde veremos cómo funciona a grandes rasgos el juicio en línea, y luego entraremos a aspectos más específicos como lo son las pruebas, las notificaciones y las irregularidades y sanciones que pueden darse en el juicio en línea. En esta ocasión, por el tema, no podremos hacer una comparación con la ley anterior, tomando en cuenta que el juicio en línea no estaba previsto en la ley anterior. Al ser un aspecto 100% novedoso, la dinámica que tendremos el día de hoy será simplemente darles a conocer lo que la ley del tribunal dice a grandes rasgos sobre el juicio en línea. Y la dinámica que tendremos es una serie de preguntas a las que les daremos respuestas. Creo que de esta manera será más fácil comprender la regulación del juicio en línea. Entrando al primer rubro, que es el de las generalidades, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es el juicio en línea? Básicamente, es la sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo en todas sus etapas a través del sistema de justicia en línea, lo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué es el sistema de justicia en línea? Es el sistema informático que desarrolla el propio tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, administrar y gestionar todo lo que se actúe en el juicio. ¿Qué preceptos regulan a este juicio? Ya les decía yo al principio, es el capítulo 15 del título segundo de la ley del tribunal. Sin embargo, lo no previsto en este capítulo se regulará conforme a las demás disposiciones de la ley, es decir, los demás capítulos de la ley. Pero no solo eso, sino que además el tribunal en pleno tendrá la obligación de en los próximos meses expedir los lineamientos de los aspectos específicos de lo que debe, de la forma en que debe regularse el juicio en línea. Como les decía, no se han emitido estos lineamientos porque hace menos de un mes que se publicó apenas la ley del tribunal. Entrando un poco más en materia, debemos preguntarnos, ¿en qué casos se sustancia el juicio en línea? La ley contempla que para el particular es optativo la promoción del juicio en línea. Es decir, el particular, cuando tenga que presentar una demanda, podrá decidir hacerlo en el sistema de justicia en línea o bien en la vía tradicional, es decir, por escrito. Pero cuando el particular decida presentar su demanda a través del sistema de justicia en línea, las autoridades demandadas están obligadas, no tienen opción, de comparecer al juicio en la misma vía, hasta su conclusión final. Aquí hay que tener mucho cuidado con la siguiente pregunta, porque ¿qué dice? ¿Qué pasa si el demandante no señala expresamente su correo electrónico? En este escenario, la ley prevé que el juicio deberá continuarse y tramitarse en todas sus etapas en la vía tradicional, y las notificaciones que correspondan al demandante se harán por boletín jurisdiccional. La siguiente pregunta. ¿La ley prevé que la promoción del juicio en línea sea optativo cuando quien promueve el juicio es una autoridad? La respuesta es no. Para la autoridad no es optativo, según la ley, la promoción del juicio en línea. Recordemos que en el juicio administrativo la autoridad puede ser demandada o demandante también. Y cuando es demandante no tiene la opción según la ley.
¿Qué pasa cuando la autoridad es quien demanda y ya presentó su demanda a través del sistema de justicia en línea? El secretario tiene la obligación de imprimir la demanda y sus anexos, certificarlas para efectos de lograr el emplazamiento del particular en la vía tradicional. ¿Qué pasa con el particular demandado cuando ya es emplazado? Tiene dos opciones. Comparece a juicio en la misma vía, es decir, en el sistema de justicia en línea, o bien tiene la opción de decidir llevarlo a través de la vía tradicional. Por mera lógica, en el juicio en línea no hay necesidad de exhibir copias de traslado de sus escritos. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, que es cuando haya un tercero. Cuando haya un tercero, sí se requiere de la presentación de las copias de traslado de sus escritos y promociones. Ahora que estamos hablando del tercero, es necesario preguntarnos, ¿qué opciones tiene el tercero cuando comparece a juicio? Tiene las mismas opciones que el particular demandado, es decir, puede decidir incorporarse al juicio en línea o tiene la libertad también de decidir si lo hace a través de la vía tradicional. Si el tercero decide esta segunda opción, es decir, si decide llevarlo en la vía tradicional, van a suceder dos cosas. Las promociones que por escrito presenta el tercero van a tener que ser digitalizadas para que las partes que sí están llevando el juicio en línea puedan consultarlo. Pero al mismo tiempo, todas las promociones y actuaciones que se dicten en el sistema de justicia en línea tendrán que imprimirse para integrar el expediente físico al cual va a tener acceso el tercero que haya decidido no incorporarse al sistema de justicia en línea. ¿Cómo deben firmar las partes las promociones en el sistema de justicia en línea? A través de una firma electrónica que tiene los mismos efectos que la firma autógrafa. La pregunta lógica siguiente sería, ¿cómo obtenemos esta firma electrónica? Se obtiene en el sistema de justicia en línea al registrarse en el mismo, conforme las reglas que aún no expide el Pleno del Tribunal. ¿Qué es el expediente electrónico? Es el archivo que contiene la totalidad de las promociones, acuerdos, constancias, pruebas, resoluciones presentadas y dictadas en un juicio. ¿Quiénes pueden acceder y consultar este expediente electrónico? Las partes, los abogados y los delegados autorizados. Hace unos momentos hablábamos de la firma electrónica. Es importante entonces mencionar qué compromisos o qué consecuencias jurídicas tiene la obtención de la firma electrónica. Como más adelante, cuando lleguemos al tema de las notificaciones, veremos que el sistema de justicia en línea tiene un efecto para efectos de las notificaciones. Ahí se notifican las partes. Y entonces la primera consecuencia de obtener la firma electrónica es dar el consentimiento de que las notificaciones se hagan a través de dicho sistema y que quede registro del momento en el que el particular o la autoridad demandada abran el documento a notificar. La segunda consecuencia de la obtención de la firma electrónica es la responsabilidad de su uso, por lo que las notificaciones y el envío de la información le son 100% atribuibles a sus titulares, sin que la ley prevea que se pueda ofrecer prueba para demostrar lo contrario, salvo las fallas en el sistema. Como toda presentación de una promoción, se genera un acuse electrónico claro en el que deberá constar la fecha y hora de presentación. ¿Qué se necesita para que una actuación del tribunal sea válida? En congruencia con lo que hemos venido platicando, pues que estén firmadas por los magistrados, jueces o secretarios que intervengan en ellos. Claramente será a través de una firma electrónica también. ¿Cuáles se consideran horas hábiles en el juicio en línea? Son las 24 horas de los días hábiles, es decir, de los días en que se encuentran abiertas las oficinas del tribunal. ¿Qué pasa si una promoción se presenta en un día inhábil? Se tendrá por presentada al día hábil siguiente. ¿En qué casos no es aplicable la regulación del juicio en línea? ¿En qué casos, aun cuando estemos llevando un juicio en línea, no será aplicable la regulación del capítulo 15 del título segundo de la ley del tribunal? Un caso específico que es cuando se presenten o se tramiten juicios de amparo contra actuaciones dictadas en el juicio en línea. En esos casos
se regulará conforme las demás disposiciones de la ley. Y cuando se tenga que remitir un expediente a los tribunales de amparo, en esos casos el secretario tendrá que imprimir y certificar el expediente para remitirlo de manera física a estos tribunales de amparo. Hasta ahí concluimos con las generalidades del juicio en línea para pasar a aspectos más específicos como lo es el tema probatorio. La primera pregunta que debemos de hacernos en temas de pruebas es ¿qué debemos saber sobre el ofrecimiento de pruebas documentales? Debemos de saber tres cosas. Primero, deben ofrecerse de manera legible. Y número dos, debe realizarse una manifestación de si se trata de una copia simple, una copia certificada o un original. La ley prevé que el particular, cuando sea el oferente de la prueba, deberá hacer esa manifestación bajo protesta de decir verdad. Y en caso de que no haga esta manifestación bajo protesta, se entenderá en su perjuicio que es una copia simple. Otra cuestión que debemos de considerar es que las pruebas documentales ofrecidas de manera digital tendrán el mismo valor que si se tratara de una documental presentada de manera física. ¿Cómo deben ofrecerse las pruebas que no sean documentales? Deben ofrecerse en la demanda, como cualquier otra prueba, y presentarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente en la fecha en que se registre la promoción en el sistema. ¿Cómo se desahogan las pruebas testimoniales? En videoconferencia, cuando sea posible, y cuando no lo fuere, de manera presencial, conforme a las demás disposiciones de la ley. ¿Cómo se incorporan al expediente electrónico las pruebas que no son documentales? Deberá documentarse el desahogo de la prueba. Deberá haber una constancia de lo que sucedió en la prueba. Por ejemplo, una inspección judicial. Estas constancias deberán agregarse al expediente electrónico, pero además la ley prevé que es obligación del secretario resguardar los originales y además también resguardar los bienes que hubieran sido objeto de la prueba. Hasta ahí concluimos con la etapa de pruebas para pasar a la de notificaciones. ¿Cómo se hacen las notificaciones en el juicio en línea? La ley prevé que las notificaciones que conforme a la ley deban ser personales por correo certificado o por oficio se realizarán a través del sistema de justicia en línea. Ahora bien, ¿cómo se hacen estas notificaciones? El actuario debe elaborar una minuta firmada electrónicamente que deberá enviar al correo electrónico de cada una de las partes avisándole de que hay un documento en el sistema de justicia en línea que está dirigido a él para su consulta, para su notificación. Una vez abierto el documento por la parte a notificar, se genera un acuse en automático. ¿Con qué plazo se cuenta para abrir el documento a notificar? Se tienen 3 días siguientes al del envío del aviso. Pero ¿qué pasa si no se abre el documento en ese plazo? La notificación se hará por medio de boletín jurisdiccional al 4º día hábil contado a partir del envío del correo electrónico. ¿Cómo se emplaza a las autoridades? La ley prevé que es obligación de las autoridades registrar su correo electrónico ante este tribunal. Y en ese sentido, a ese correo electrónico es al que se enviará el aviso para que la autoridad sepa que hay un juicio promovido en su contra. Pasamos a la última etapa del juicio en línea, que sería el aspecto de las irregularidades y sanciones. Son 2 preguntas las que nos vamos a hacer nada más. La primera sería, ¿qué pasa si se detecta la alteración o destrucción de información en el sistema de justicia en línea? La ley prevé que en ese caso el juicio debe continuarse en la vía tradicional, pero además, si el responsable es usuario del sistema de justicia en línea, es decir, si es una parte del juicio, entonces se cancela su firma electrónica, se cancela su contraseña y su clave de acceso. Además, no puede volver a promover un juicio en línea, pero también se le impone una multa de 300 unidades de medida de actualización, además de las responsabilidades penales que en su caso pudieran corresponderle. Y la última pregunta sería, ¿qué pasa cuando se interrumpe el funcionamiento del sistema, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos, en caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas? En estos casos, evidentemente, no se le puede generar un perjuicio a las partes por no serles atribuible el mal funcionamiento del sistema. Pero sí existe una obligación de que las partes, cuando se presenta una situación de este tipo, deben dar aviso al órgano jurisdiccional
en la misma promoción sujeta a término. El tribunal va a pedir un informe a la unidad administrativa encargada del sistema informático para efectos de saber si verdaderamente hubo una interrupción en el sistema. En caso de que el reporte sí diga que hubo una falla en el sistema, deberá decir en qué momento inició y en qué momento culminó. Y en este periodo de interrupción se suspenden los plazos. Por lo tanto, el tribunal verificará el cómputo para ver si fue oportuna la presentación de la promoción de las partes, tomando en cuenta esta suspensión de plazos. De mi parte sería todo. Espero que haya sido de su provecho esta información y nos vemos pronto. Gracias.